cree en eso. Entonces yo creo que todos nosotros debiéramos salir y proclamar ese nombre de nuestro Señor, poderoso, majestuoso, sublime. Nuestro Dios tiene autoridad. Él nos ha salvado del pecado, de la muerte, y nos ha preparado un lugar en los cielos. Antes de continuar, quisiera dar la bienvenida a los padres de mi hermana Graciela. Son los papás nuestros hermanos estuvieron orando, la iglesia estuvo orando para que esto fuera una realidad y le damos gracias a Dios. Quisiera que se pongan de pie y darle la bienvenida. Ellos vienen de Perú, están viviendo en Lima. Tuve una conversación con Jacinto y ellos vienen de un pueblo allá en Perú que se llama Huancavelica. Así que pueden tomar asiento mis hermanos, mis amigos. Que el Señor les bendiga y que puedan tener una buena estadía aquí en este lugar de Seattle, Edmonds. Y esta tarde, mis hermanos, quisiera leerles un testimonio de un ex ateo, o sea, de una persona que niega la existencia de Dios, pero que ahora, gracias al Señor, recibió al Señor Jesucristo como Salvador. Su testimonio es muy impresionante y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a relacionar con él. Él dice: como todo cristiano, queremos agradar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el deseo de todos nosotros, los hijos de Dios. Pero él dice al mismo tiempo y con mucha honestidad, a veces nos sentimos que nos cansamos tratando de vivir la vida cristiana. A veces sentimos que hay una presión muy grande, una expectación muy grande, que muchas veces nos sentimos que no estamos cumpliendo con ella. Él dice: cuando yo era ateo, el pecado nunca fue un problema para mí. Yo no estaba consciente de ello. Realmente no sentía culpa. Pero cuando me convertí en un cristiano, en un hijo de Dios, descubrí que habían cosas que estaba haciendo que Dios no quería en mi vida. También me di cuenta de la necesidad de amar al prójimo, leer la Biblia, orar, reunirme con los hermanos, testificar, discipular a otros, ofrendar, etcétera, etcétera. Y a veces pensé, es mucho más fácil ser ateo que cristiano. Ahora que conozco a Dios, siento un tremendo sentido de responsabilidad para complacerlo con mi vida. Leía la Biblia, leía un mandamiento y parecía que verso tras verso podía decir, dice honestamente, qué buena idea. También necesito hacer esto. Afortunadamente, a través de las Escrituras, la palabra de Dios, pude encontrar que nuestro Dios me ha librado totalmente de esta mentalidad compulsiva de las obras, de esta mentalidad de estar viviendo como que si fuera un teatro, un show, tratando de complacer y agradar a Dios, para poder, dice, volver a Dios y disfrutar profundamente de mi relación con Él. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en vivir una vida tan religiosa que muchas veces nos olvidamos de acercarnos a Dios, de poder experimentar esa comunión, esa relación íntima con nuestro Señor. Como ustedes saben, estamos siguiendo esta serie de estudios titulada, ¿cuál es el título de esta serie? ¿Alguna vez has considerado preguntas que vale la pena hacer?
¿Alguna vez has considerado preguntas que vale la pena preguntar? Valga la redundancia. Si ustedes recordarán el primer estudio, en ese primer estudio hablamos sobre ¿existe Dios? Gracias al Señor, a través de la palabra de Él, pudimos ver que aún la naturaleza misma nos habla de la existencia de este gran Dios, de este gran diseñador. Luego hablamos de si Dios existe. Y si Dios es ese Dios todopoderoso y si Dios es nuestro Padre, ¿por qué es que Dios permite que esté pasando a través de estas pruebas, de estas circunstancias, de estos problemas en mi vida? Y la última vez que estuvimos aquí, hablamos del carácter de nuestro Dios. Esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar de esta pregunta. ¿Alguna vez has considerado lo que Dios pide de nosotros? ¿Alguna vez, mi hermano, mi hermana, has considerado qué es lo que Dios pide de ti? Por supuesto, si para ti, mi amigo, no existe Dios, entonces no hay nada que hacer. Solo seguir con lo que en nuestro país, en mi país, Perú, ya es conocida esta filosofía de vida, esta manera de vivir. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. En otras palabras, no hay a quien darle cuentas. Haz lo que tú quieras. Pero si tú dices creer en Dios, entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo al concepto que tú tengas de Dios, de acuerdo a la manera como tú te imaginas a Dios, de acuerdo al carácter de Dios, entonces tú tienes 4 alternativas. Si para ti Dios es ese viejito con pelo y una barba grande, larga, blanca y con unas cejas fruncidas, esperando que hagas algo malo ahí para lanzarte un rayo y destruirte, entonces vivirás en temor y pensarás que Dios pide mucho de ti. Si para ti, mi hermano, mi amigo, Dios es una suerte del mago de la lámpara maravillosa, que Él te concederá cualquier cosa, cualquier deseo que tú tengas, y que te promete ser un campeón, como muchas personas dicen. Dios quiere que seas un campeón en tu vida, sin importarle tu crecimiento espiritual, sin importarle la relación personal contigo. Entonces pensarás que Dios pide nada de ti y por lo tanto podrás continuar con tu vida de ilusión, con tu vida de engaño, con tu vida de sueño. Si para ti Dios es un ser demandante, es un ser riguroso que no deja pasar ni siquiera una jota, entonces tú pensarás que Dios pide de ti el cumplimiento de todos sus mandamientos y déjame decirte que vivirás una vida de esclavitud, una vida inmersa en la religiosidad, tratando de cumplir letra a letra, punto a punto, coma a coma, las demandas de Dios. Pero si para ti, mi hermano, Dios es un Dios santo, si para ti Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de bondad y que en su bondad nos da de su gracia y que en su bondad nos da de su misericordia, entonces, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y los que no tienen Biblias, tomen su celular y vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 1 al 8, el pasaje que hemos escuchado esta tarde. Miqueas, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y en este pasaje, mis hermanos, en los versículos 1 y 2, este profeta Miqueas nos describe un tribunal de justicia con Israel
Israel en juicio delante del Señor. Y en la presencia de testigos inamovibles, Dios trayendo a las montañas y a las colinas los mismos fundamentos de la tierra, mis hermanos. La corte, la sesión se abre. Y en su corte Dios presenta su caso en contra de Israel, su pueblo, su queja. Y en los versículos 3 al 5, como hemos escuchado, Dios presenta los cargos contra Israel. Mientras Israel sube al estrado, Dios le pregunta: ¿qué te he hecho? ¿En qué te hice mal? Por supuesto, mis hermanos, nosotros sabemos que lo único que Dios hizo a Israel solamente fue el bien. Sin embargo, Israel le pagó con rechazo y rebelión. Pero, mi hermano, Dios no solo detuvo el mal a esta nación, a su pueblo, sino que también le hizo una enorme cantidad de bien. En estos versículos podemos ver y leer: y Él les trae a la memoria a su pueblo y les dice que Él los redimió, que Él los libró de la esclavitud en Egipto, dice, con maravillas, con portentos, con brazo extendido, y le dio líderes piadosos, hombres temerosos de Dios. Que Dios le mostró su bondad y su protección. Cruzaron, dice, el Mar Rojo y tomaron posesión de la tierra prometida. Hasta aquí, como vemos, mis hermanos, el caso de Dios contra Israel parece bastante bueno. Y esta parte de este pasaje, mis hermanos, me hace acordar lo que nosotros muchas veces vivimos. Muchas veces cuando nos encontramos frustrados, como que si nuestras vidas estuvieran pasando por ciertas maldiciones, por ciertos problemas, comenzamos a echarle la culpa a muchas personas, aún a nuestro Dios, y nos olvidamos de los beneficios, nos olvidamos de su amor, de su protección a través de todos estos años. Nos olvidamos de la manera como es que Él nos libró de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y luego en estos versículos, nuestro Dios le trae a la memoria a este pueblo lo que sucedió con Balac, rey de Moab, y Balaam el profeta. Yo creo que algunos de los que estamos aquí presentes podemos recordar este incidente que Israel pasó. Israel había pasado el Mar Rojo, había llegado prácticamente a las tierras de este rey de Moab, y en su asombro y temor y desesperación, este rey Balac se acordó de este profeta que tenía una reputación muy grande, este profeta Balaam. Balaam era muy conocido porque cada vez que él maldecía a alguien, a una nación, a un pueblo, esa maldición, por cierto, venía. Y cuando él bendecía a alguien o a alguna nación, esa bendición venía. Entonces Balac mandó a llamar a Balaam y le pidió que maldijera a Israel. Nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que 4 veces este Balac intentó hacer que Balaam maldijera a Israel. Pero en cada una de estas oportunidades lo que solo se logró fue que Balaam bendijera a Israel, al pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos cómo es que Balaam aconsejó a Balac acerca de cómo destruir a Israel. Y él le dice lo siguiente: yo no puedo maldecir a Israel, pero ¿sabes qué? Lo que tú puedes hacer es enviar tus mujeres al campamento judío de Israel
Y eso fue lo que sucedió. La palabra de Dios nos dice que Balac envió lo más hermoso de sus mujeres, a tal punto que atrajeron a los hijos de Israel, los indujeron en la inmoralidad sexual y los llevaron a la idolatría, a la rebelión contra su Dios. Debido a su pecado, mis hermanos, Dios maldijo a Israel. Dios trajo una plaga de juicio sobre este pueblo que mató a casi 24,000 personas en una oportunidad. Entonces, lo que el Señor está presentando, mis hermanos, aquí en este juicio es lo siguiente. Dios le hace recordar a Israel, a su pueblo, que él nunca podría ser persuadido o inducido a maldecir a Israel, a menos que su pueblo, que Israel, trajera maldiciones sobre sí mismo a través de su propia desobediencia, pecado y rebelión. Como vemos, mis hermanos, nuestro Dios, como un gran abogado en la corte, Dios muestra a Israel que sí, si este pueblo se siente de esta manera maldecidos en cualquier área de sus vidas, es enteramente como resultado de su pecado, de su responsabilidad. Como mencioné muchas veces, cuando nos sentimos de esta manera, en lugar de estar revisando nuestras vidas, en lugar de estar meditando, mis hermanos, qué es lo que pasó, en qué punto de nuestras vidas dejamos a nuestro Señor, nos sentimos como el pueblo, como este pueblo de Israel. Y en los versículos 6 al 7, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 7, el pueblo de Israel va a contestarle al Señor. Y mira la forma como es que ellos lo hacen. Y ellos dicen lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, por mi pecado? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mis hermanos, estas preguntas retóricas de este pueblo, solo surgen de esa amargura y ese resentimiento que Israel tenía contra su Dios. Y le dice a su Dios: ¿qué quieres de nosotros? Casi podemos, mis hermanos, mirar en estas preguntas, en estos versículos, la manera como es que Israel clama y grita a Dios. Es como que si ellos le estuvieran diciendo: tú, oh Dios, pides demasiado de nosotros, nada te satisface. Si trajéramos miles de carneros o ríos de aceite, aún si trajéramos a nuestro propio primogénito, nada sería suficiente para ti. Tú eres un Dios irrazonable. Mis hermanos, preparando este mensaje, encontré lo siguiente: que muchas veces hemos tenido la costumbre de leer estos versículos 6 y 7 de una manera como que si nosotros estuviéramos pidiéndole a Dios: Señor, ¿cómo me presentaré a ti? Pero en realidad esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Israel, mis hermanos, de una manera de frustración y en rebeldía le está diciendo, cada vez aumentando el precio, cómo acercarse, cómo aplacar la ira, el juicio de Dios, le está diciendo: oh Dios, tú eres un Dios intolerante, eres un Dios que pide demasiado. Mis hermanos, Israel
cegado de la bondad y el carácter de Dios, como muchos de nosotros, razona y piensa en su carnalidad. Muchos de nosotros, cuando nos encontramos como este pueblo, nos sentimos así, frustrados, como que nosotros no tenemos la culpa, como que la culpa es de otra persona, como que la culpa aún es de Dios mismo, como que nosotros no tenemos que cambiar, sino que el que tiene que cambiar es Dios con su trato hacia nosotros. La voluntad de elevar el precio no refleja, mis hermanos, la generosidad del pueblo, sino más bien refleja esa queja, esa demanda que ellos tenían contra este Dios que según ellos era un Dios que demandaba mucho de su pueblo. Pero en el versículo 8 vemos, mis hermanos, cómo nuestro Dios va a contestarle a su pueblo y va a callar el clamor de Israel. Él le dice: actúas como si fuera un misterio, como que si fuera algo oculto lo que yo pido de ti. En realidad no es ningún misterio, le dice Dios. Yo te he declarado claramente lo que es bueno y lo que pido de ti. Mis hermanos, la ceguera espiritual de este pueblo les había llevado a ofrecer todo a su Dios, menos lo que Dios realmente pedía de ellos. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. En lugar de reflexionar y de volver a ese primer amor que hemos dejado en nuestro Dios y arreglar nuestras cuentas, como dice Juan, confesar nuestros pecados y permitir que la sangre del Cordero pueda limpiarnos de ellos. Mis hermanos, muchas veces comenzamos a hacer esto, comenzamos a hacer lo otro, comenzamos a hacer cosas externas tratando de impresionar a nuestro Dios. Y nos olvidamos de lo que realmente Dios demanda de nosotros. Muchas veces actuamos como Marta, la hermana de Lázaro, abrumada por los muchos quehaceres, en lugar de hacer lo que ella necesitaba hacer. Nuestro Dios, mis hermanos, en este versículo 8 le dice a Israel: lo que pido de ti no es nada complicado. Lo que pido de ti es solamente 3 cosas. Y la primera, leemos en el versículo: el hacer justicia. Eso es lo que pido de ti. Vive de manera justa hacia los demás. En otras palabras, juzga con verdad. En otras palabras, no hagas excepción de personas. Trata a tu prójimo como quisieras que te traten a ti. Eso es lo que nuestro Dios demanda de todos nosotros. En segundo lugar, Dios le dice a su pueblo: la segunda razón que pido de ti, o la segunda demanda que pido de ti es, dice, amar misericordia. No solo muestra misericordia, no solo ejerce la misericordia, sino dice, ama, atesora la misericordia. Da a los demás la misma medida de misericordia que deseas recibir de mí. Hay un versículo muy conocido en el libro de Lamentaciones y que muchos de nosotros lo conocemos. Y muchos de nosotros, cuando tenemos la oportunidad, lo decimos.
Las bendiciones de las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana. En otras palabras, las misericordias de Dios son inagotables, son variadas, son múltiples, cada una dirigida a la necesidad que tenemos. Y le damos gracias a Dios por su misericordia. La semana pasada, cuando estuvimos aquí, estudiamos qué es misericordia, ¿verdad? Es lo que nosotros merecemos debido a nuestra falta, a nuestro pecado, pero que Dios no nos da, que Dios detiene. Y nos alegramos de las misericordias de nuestro Dios, porque sabemos que nosotros, mis hermanos, a pesar de tener esa nueva naturaleza, todavía estamos en este lugar compartiendo esta vieja naturaleza que aún nos lleva a ofender a nuestro Dios, y que por lo tanto, mientras, mis hermanos, no lleguemos a la eternidad, vamos a necesitar las misericordias de nuestro Dios. Pero muchas veces nos alegramos de las misericordias de nuestro Dios, pero tristemente nos olvidamos de ejercer misericordia con nuestro hermano. Como nos dice el apóstol Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, cuando él está hablando de los pleitos y de los problemas que tenían los hermanos aquí en esta iglesia, él les dice: miren, si para mantener la unidad dentro de la iglesia, y si necesitas sufrir el agravio, pues entonces sufre el agravio. Si necesitas mantener la unidad y para eso necesitamos sufrir el ser defraudados, pues sintamos y seamos defraudados. En otras palabras, ejerce la misericordia con tu hermano. Pero hay una tercera cosa que Dios demanda de Israel, y por supuesto demanda de cada uno de nosotros. Dice: humíllate ante tu Dios. Humíllate ante tu Dios. En otras palabras, Él está diciendo: recuerda quién soy yo. Recuerda que yo soy tu Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque la humildad comienza cuando nosotros reconocemos que Dios existe. Esa es la razón, no te has puesto a pensar, esa es la razón por qué aquellas personas que niegan la existencia de Dios, aquellos hombres y mujeres que se hacen llamar ateos, son arrogantes y soberbios, porque no conocen quién es Dios. Mi hermano, si tienes esto en mente, caminarás humildemente delante de Dios. Un famoso predicador hablaba y decía que la humildad, escúchenme bien, la humildad no se puede, mis hermanos, imitar. En otras palabras, no podemos pretender ser humildes. En otras palabras, no podemos forzarnos a ser humildes. ¿Sabes por qué? Porque la humildad tiene que estar en el corazón. Entonces de este lugar saldrá espontáneamente como la salida de la vida en cada acto que el hombre pueda realizar. Mi hermano, camina humildemente cuando eres o te sientas espiritualmente fuerte. Muchas veces, muchos de nosotros sentimos que la sabemos todo y que estamos fuertes en el Señor. Y hay la tentación, mis hermanos, de depender
en lo que nosotros podemos hacer y no en nuestro Dios. El apóstol Pablo nos dice, tengamos cuidado. El que piense estar fuerte, dice, mira que no caiga. Aún, mis hermanos, cuando nos sintamos fuertes espiritualmente, tenemos que caminar en la humildad. Camina con humildad cuando tengas muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Cuando estamos involucrados en el ministerio, cuando estamos, mis hermanos, trabajando y sirviendo a nuestro Dios, hay la gran tentación, escúchenme bien, y esto es importante, de enfocarnos en el servicio, en lugar de enfocarnos en nuestro Dios y desarrollar esta relación íntima con nuestro Señor. Camina humildemente en todos tus motivos. Mi hermano, asegúrate que esa fuerza que te impulsa a servir al Señor, vengan de motivos sanos, de motivos piadosos. Camina humildemente, mi hermano, cuando estás estudiando la palabra de Dios. En otras palabras, cuando leamos la Biblia, cuando estemos escuchando un sermón, ya sea escuchando al pastor o en la televisión o en la radio, asegúrate que tu corazón esté abierto para escuchar la palabra de Dios. Camina con humildad cuando estés pasando pruebas, mi hermano, y no estés dependiendo en ti mismo, en tus fuerzas, en tus habilidades, en tu inteligencia, sino dependiendo en tu Dios. Camina humildemente en tus devocionales y espera escuchar la palabra de Dios en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Camina humildemente entre tus hermanos en Cristo, estimando a los demás como superiores a ti mismo, mi hermano. Camina humildemente cuando estés tratando con los no creyentes, con el incrédulo, para ver que de una u otra manera el Señor, mis hermanos, te abra puertas para predicar el Evangelio y ganar a esas personas que no conocen de nuestro Dios. ¿Sabías qué, mi hermano? ¿Sabías que la verdadera humildad es pensar lo correcto de uno mismo? Cuando nosotros entendemos lo que realmente nosotros somos, entonces vamos a ser humildes. Voy a explicarlo. Cuando tú hayas descubierto lo que realmente eres, serás humilde. Porque nada bueno, porque nada que presumir, nada de qué gloriarnos, mis hermanos, tenemos cuando nosotros entendamos esa verdad. Entonces comenzaremos a caminar en la humildad. Mi hermano, sé humilde. Vivir en humildad te hará vivir seguro, te hará vivir confiado. ¿Sabes por qué? Porque descansarás en los brazos de tu Dios y no en tus propias habilidades, en tus propios recursos. Descansarás bajo las alas del Omnipotente. Estarás protegido, refugiado en esa torre fuerte que es nuestro Dios. Mi hermano, ser humilde te hará feliz. Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles y no entendemos por qué estamos pasando este tiempo de sosiego. Como que no hay felicidad en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces es el resultado de nuestra soberbia y arrogancia. Ser humilde, mi hermano, hará música en tu corazón cuando vayas a la cama. Ser humilde, mis hermanos, te dará paz y tranquilidad. Es por eso aquellas personas soberbias y arrogantes viven en zozobra, viven en temor, viven con problemas para dormir.
Ser humilde aquí, mi hermano, te hará despertar en la semejanza de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que la humildad es la raíz, es la madre de todas las virtudes espirituales. En otras palabras, mi hermano, la humildad es esa llave que deja fluir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, para resumir, mi hermano, este sermón, Dios le pide a su pueblo 3 cosas. Y en esas 3 cosas nuestro Dios le está pidiendo a Israel que ellos puedan reflejar el carácter de su Dios. Ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios de amor, ese Dios de bondad, de gracia y de misericordia. Mi hermano, nuestro Dios, Él no está interesado en lo externo. Él no está interesado, mi hermano, en nuestra religiosidad, en lo que nosotros podamos hacer, como que si nosotros pudiéramos impresionar a nuestro Dios. Nuestro Dios está interesado en nuestro corazón, en lo interno de nosotros, porque es en el corazón donde va a nacer, donde va a fluir nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero ¿sabes qué, mi amigo, que nos visitas? El hacer justicia, el amar misericordia y el vivir humildemente delante de Dios no son parte de nuestra naturaleza humana. Eso no es parte de nosotros, es todo lo contrario. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia nos dice que todos se descarriaron. La Biblia nos dice que todos somos pecadores por naturaleza y por hecho. La única forma para que tú puedas reflejar, mi amigo, el carácter de nuestro Dios, la única forma para que tú puedas expresar la justicia, el amar misericordia y el andar en humildad, es convirtiéndote en un hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Para ser un hijo de Dios, lo primero que tienes que ser, o lo primero que Dios pide de ti, mi amigo, es lo siguiente: es el arrepentimiento. Mira lo que el apóstol Pablo, o el Lucas, en Hechos capítulo 17, versículos 30 nos dice. Hechos capítulo 17, versículos 30. Lucas escribió los Hechos. En este pasaje, si nosotros recordamos, el apóstol Pablo estaba testificando, estaba hablando a estos hombres, a estos filósofos griegos, que estaban de una u otra manera tratando de buscar a Dios. Mira lo que él les dice. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos, dice, de esta ignorancia. Qué palabras más duras que quizás ellos recibieron. Imagínense, estos hombres no eran hombres comunes y corrientes. Estos eran hombres pensadores, hombres filósofos. Pero Pablo les dice, Dios habiendo pasado en alto, dice, esta ignorancia. Dice, ahora manda a todos los hombres, dice, en todo lugar, dice, que se arrepientan. Y eso es lo que nuestro Dios, mi amigo, pide de ti esta tarde: arrepentimiento. Y arrepentirse significa, mi amigo, reconocer que eres pecador. No solo porque has nacido de esta raza pecaminosa, sino que también has cometido pecados. Arrepentirse significa reconocer que has ofendido a tu Dios. Arrepentirse significa pedir a Dios que te perdone tus pecados y dar un giro de 180 grados a tu vida y no volver a vivir
esa pasada manera de actuar. En otras palabras, si tú ibas en esta dirección, arrepentirse significa dar la vuelta y hacer lo opuesto. Arrepentimiento significa reconocer que necesitas de un Salvador y que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti. Solo de esta manera, mi amigo, podrás recibir al Espíritu Santo de Dios, quien hará de ti una nueva criatura, quien hará de ti un nuevo ser y quien te dará esa gracia para vivir una vida que pueda no solo reflejar el carácter de Dios, reflejar esa justicia, reflejar esa misericordia y esa humildad, sino también que tú puedas gozar de la relación que tienes con tu Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.